Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches con todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Rosestela Gómez Peltroche, médico asistente del Departamento de Neonatología del Hospital Regional de Ica, consultor certificado en lactancia materna y miembro de la Asociación de Consultores Internacionales de Lactancia Materna del Perú. Muy buenas noches, doctora. Le damos el pase. Doctora Gómez. Y la pantalla, ¿no? ¿No? Sí, doctora, sí se puede ver su pantalla ya. Ya, muy bien. Bueno. Buenas noches con todos los asistentes, agradeciendo pues la invitación que me han hecho en esta oportunidad. Si no me equivoco, son el grupo de estudiantes de San Juan Bautista, de la Universidad San Juan Bautista, y también agradecer pues al auspicio de la Sociedad de Pediatría Filial Ica. Esperemos que con esta ponencia cubramos las expectativas, por lo menos más importantes, para poder para poder nosotros cubrir, bueno, las expectativas o los objetivos que aquí he señalado. Antes debo mencionar que no tengo ningún conflicto de interés en esta ponencia, por tanto vamos a dar paso a ella, viendo pues los objetivos que mencionamos en ella, ¿no? Conocer y comprender los alimentos involucrados en el proceso fisiológico de producción láctea. Conocer y valorar su composición, que la convierte en el patrón de oro de la alimentación del recién nacido y niño pequeño. Entender y proteger de los riesgos que tiene el niño al no ser amamantado. Para poder cumplir con estos objetivos, es imprescindible que nosotros conozcamos o definamos ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué es lactancia materna? Bueno, pues es un proceso fisiológico complejo que proporciona alimentación no solo nutricional, sino también afectiva. En ella pues van a estar involucrados dos elementos importantes, como son un dador, que es la madre, ¿no? Y un receptor o extractor de el alimento valioso, que es el recién nacido, cuyo objetivo principal de este acto es pues proveer de este alimento valioso, que es el patrón de oro para la cría humana, asegurando la supervivencia óptima de la misma. No solo en los primeros meses de vida, sino que esta supervivencia óptima trasciende. Lo vamos a conocer por todos los beneficios que ella encierra, y que incluso hoy en día los estudios revelan pues la óptima calidad de este alimento natural. Debemos mencionar aquí que es importante que nosotros entendamos bien estos conceptos, porque no solamente hablamos de leche materna, sino del acto mismo que encierra el proveer este alimento, la lactancia materna, ¿no? Vamos a ver también aquí unos mínimos conceptos de embriología para poder entender
todo lo que está envuelto en este acto maravilloso y en la producción de este alimento valioso, ¿no? Entonces tenemos que conocer que la mama pasa por en este acto valioso, hemos dicho, está involucrado un dador, que es la madre, con este elemento físico que es la glándula mamaria, la cual cumple un desarrollo embriológico que comienza a desarrollarse entre la 4ª a 5ª semana de gestación, a partir del ectodermo, produciéndose una invaginación de la epidermis a la dermis, formándose unos surcos que van de la línea axilar y se extienden hasta la ingle, los cuales vamos a ver que más o menos en la 9ª semana de gestación regresionan al tórax, ubicándose en el 4º espacio intercostal. Y vamos a ver un desarrollo ya de la glándula en sí, incipientemente sí, desde luego, formando los lóbulos mamarios a partir de las 12ª semanas. Esta diapositiva nos muestra, ¿no? Nos esquematiza lo mencionado, ¿no? El desarrollo de la glándula mamaria, de la línea axilar a la ingle, y cómo después regresiona para ubicarse en el 4º espacio intercostal. Hay casos en los que a veces podemos encontrar los esbozos porque no regresionaron totalmente, y vemos, pues, los podemos ver o visualizar en el momento del nacimiento y que perduran a veces por mucho tiempo en la vida. Diremos, pues, que la glándula mamaria entonces es un conjunto especializado de glándulas apócrinas, ¿no? Sudoríparas, que en el curso evolutivo se han modificado y van a producir una secreción que es la leche. Aquí para ver el desarrollo embrionario, ¿no? De esta glándula, que involucra lo que es el desarrollo mencionado de la mamogénesis, que se cumple en parte en la etapa fetal. Luego lo vamos a poder ver, ¿no? Luego tenemos en la etapa de prepúber, la etapa de puber y la etapa de gestante, donde vamos a ver que se completa el desarrollo glandular. Aquí para poder mencionar las etapas de desarrollo según Tanner, ¿no? Donde él describe 5 etapas. La etapa de la infancia, ¿no? Donde el seno es plano. La segunda etapa llamada brote del pecho, el pezón y mama, que se proyectan ligeramente, y a los ductos y el tejido graso comienzan a formarse. En la tercera etapa se presenta un crecimiento adicional, primero de forma cónica y posteriormente redondeado, donde ya la areola se va oscureciendo. Y en la cuarta etapa el pezón y la areola forman ya un montículo, ¿no? Y la menstruación inicia después. Son características que marcan el desarrollo prepuberal. En la quinta etapa, la mama termina su crecimiento durante la pubertad, alcanzando su forma redondeada. Y que vamos a ver, esta se completa ya en la gestación. Aquí para poder ver el desarrollo mamario embrionario, ¿no? Con sus etapas que se describen, son 3. Y sobre todo aquí para poder mencionar qué hormonas están involucradas en este desarrollo, ¿no? Hemos visto que tiene un desarrollo en la etapa embrionaria o fetal, embrionaria, y que empieza en la quinta semana, y qué hormonas están involucradas en ello: los estrógenos placentarios y las hormonas suprarrenales. De tal manera que cuando ya se produce el nacimiento, nosotros vamos a ver que el recién nacido tiene un tejido conectivo que es muy escaso, un tejido glandular de igual manera, ¿no? Y el ovulillo, prácticamente la glándula mamaria en estado precoz, todavía su desarrollo, y el tejido conectivo es muy fino. Sin embargo, podemos encontrar que en este momento del nacimiento nosotros vamos a encontrar la producción láctea, lo que nosotros conocemos como leche de brujas, ¿no?
esto va a persistir, bueno, hasta el nacimiento, y vamos a ver que esto no se modifica hasta la etapa de prepuber y propiamente ya en la pubertad, donde hay mayores modificaciones como es el desarrollo de los conductos principales, ¿no? ¿Y quiénes están involucrados en esta etapa puberal? También el componente hormonal involucrados, vamos a ver que son los estrógenos ovarios, que tienen su influencia en el desarrollo de los conductos lactíferos, y los progestágenos ováricos en los alvéolos, también las hormonas tiroideas, la hormona del crecimiento y la prolactina, ¿no? Aquí para poder mencionar ya la tercera etapa de la mamogénesis, que es el desarrollo de la mama en la etapa gestacional, ¿no? Aquí, ¿qué influencia hormonal tenemos? Tenemos la hormona lactógeno placentaria, los estrógenos y la progesterona placentarios, factores hipofisarios y tiroideos. Y aquí tenemos imágenes que nos manifiestan los cambios que se dan, ¿no?, entre una mama no gestante y una mama gestante, donde vamos a ver pues cómo cambia notablemente porque se completa el desarrollo, sobre todo alveolar. Vamos a ver entonces un aumento del volumen mamario y también del tamaño de la areola y el pezón, y también cambio en la pigmentación. Pigmentación que según algunos estudios revelan que motiva incluso el que la cría pueda encontrar la glándula cuando la ponemos en el contacto piel a piel. Entonces aquí en esta diapositiva vamos a concretizar los cambios que se dan durante la mamogénesis en la etapa de gravidez. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un crecimiento y un aumento de los lóbulos y de los alvéolos. Aumento del tamaño que se da a partir del segundo mes de gestación por acción hormonal esteroidea. Aparece la red venosa de Haller, ¿no? Aumento de los pezones en tamaño, pigmentación, son más sensibles al estímulo, ¿no? Se presenta, muestran rápido la protractilidad, o sea, se muestran eréctiles, esto por la actividad de la prolactina, y esto pasa desde la 8ª semana de gestación. Desde la 20ª semana de la gestación, ya nosotros vamos a poder visualizar la salida del calostro. Y también va a haber lo que hemos mencionado hace un momento, el aumento del tamaño y la pigmentación de la areola, ¿no? Lo que algunos le llaman la llamada areola secundaria de Du Bois. Y también vamos a poder visualizar que los tubérculos de Montgomery, que son glándulas sebáceas con alguna producción, incluso a veces de leche, que van a estar engrosados, ¿no? Entonces aquí imágenes que nos muestran el desarrollo externo en el embarazo, en una mama de una mujer no embarazada, el inicio del embarazo y finalmente el embarazo. Aquí para resumir, entonces, que la mamogénesis tiene un desarrollo tisular con 3 etapas, mamario tisular con 3 etapas, ¿no? Que para algunos autores cubren parte de lo que es la lactogénesis o galactogénesis, que es la producción láctea, en los finales de la etapa de la gestación, y la lactopoiesis o galactopoiesis, que ya es el mantenimiento de la producción láctea. Pero propiamente, para algunos autores, la mamogénesis cubre hasta lo que es la lactogénesis 1, ¿no? O sea, la etapa de producción láctea que se da desde más o menos de las 20 semanas, ¿no? Pero que la excreción de esto se puede ver ya desde las 32 semanas. Aquí tenemos, ¿no?, esta red, digamos, línea roja nos representa la mamogénesis que se da en la etapa fetal, desde la etapa de la gestación, ¿no? Y alcanza
parte de lo que es ya en la mujer gravídica la etapa de galactogénesis o lactopoiesis o lactogénesis 1, y no alcanza, bueno, ya la galactopoiesis es propiamente lactogénesis 2, que ya se da producido el parto, ¿no? Aquí juega un rol importante en la etapa de lactopoiesis o galactogénesis 2 para algunos autores, el accionar del neonato con la succión y la extracción láctea, o la eyección láctea. En esta diapositiva he querido, digamos, ver la anatomía funcional mamaria para recordar en parte que este acto valioso para el ser humano en proveer su nutrición y ese componente afectivo, tenemos un elemento físico que es la mama y que tiene que estar digamos, donde vamos a encontrar nosotros 4 unidades funcionales, ¿no? Una que es la unidad galactogénica constituida propiamente por la célula mamaria y el complejo hormonal, que lo vamos a mencionar luego, ¿no? Donde juega un rol importante la prolactina, pero que hemos podido mencionar que no solo ella, sino también otros elementos que funcionalmente entran a tallar cuando se produce el parto, ¿no? Entonces tenemos la unidad galactogénica, que es la célula, y el complejo hormonal. Otra unidad que es, digamos, el complejo alveolar y lactífero, que está constituido propiamente por los alveolos y los conductos, ¿no? Por los alveolos o acinos y los conductos. Otro complejo alveolar, que es el complejo de eyección láctea, ¿no? De eyección láctea constituido por los conductos lactíferos y el pezón y la areola. Y un complejo prensor o extractor que se da también por este complejo mencionado de eyección láctea, que es el pezón y la areola, y la succión del niño. Quiero recalcar aquí, en esta imagen, que no pude encontrar otra donde no mencione esto, que los estudios anatómicos realizados, los estudios anatómicos hechos en base a ecografías mamarias, ¿no? Y también bueno, en estudios en mamas, ¿no? De mujeres que ya de alguna manera han podido ser estudiadas, no existen estos senos lactíferos, sino conservan el mismo diámetro que mantienen en todo el trayecto. Entonces, quitémonos de la mente que existen los senos lactíferos, ¿no? Los estudios últimos nos revelan que todos mantienen su diámetro uniforme en todo su trayecto. También para mencionar en esta imagen de que el conjunto de acinos o de alveolos van a formar los lobulillos y el conjunto de los lobulillos van a formar los lóbulos, que antiguamente se pensaba que eran de 20 a 25, pero que los estudios también revelan que van de 4 a 18, teniendo un promedio de 9 lóbulos mamarios. En esta diapositiva vamos a hacer un recuento de lo que es la fisiología mamaria. Pero antes debo mencionar que, si bien es cierto, podemos verlo fríamente aquí,
vamos a decir que el acto mamario es un momento dinámico, donde está involucrado no solamente este hecho de frío, de ver la parte anatómica y hormonal de producción de la leche, sino que tenemos que tener claro que esta fisiología mamaria resulta o se da desde antes del nacimiento, ¿no? O sea, la producción de la leche se hace, ¿cómo podríamos decir? Está, digamos, conservada si nosotros cuidamos un antes del nacimiento, o sea, en la etapa de gestación, del parto propiamente y el momento del nacimiento. Esto lo señala mucho Michel Oden, ¿no? Que es un estudioso y un defensor de la lactancia materna, porque él nos dice claramente, la lactancia materna se inicia antes que nazca el bebé, ¿no? Entonces, en esta diapositiva quiero recalcar eso, porque si bien es cierto, aquí vamos a poder mencionar lo más práctico que todos quizá conocemos, esto no tendría éxito si nosotros no cuidamos mucho esos momentos anteriores al momento del nacimiento. Entonces, aquí vamos a ver que este momento, si bien es cierto, empieza, ¿no?, a cumplirse cuando nace la cría humana, con el momento de la succión, donde van a liberarse tanto prolactina como citocina. Vamos a ver que esto sobre todo va a producir un estímulo nervioso que va a ir al hipotálamo, a la neurohipófisis, y que va a tener su acción con la producción de prolactina por la parte anterior de la hipófisis, la cual va a actuar sobre las células alveolares, que son las productoras de la leche, ¿no? El alveolo, que es la unidad, digamos, galactogenética, y luego va a vertirse a los conductos lactíferos para poder llegar hasta el pezón y producirse la eyección láctea, que puede ser espontánea, porque aquí juega un rol importante esta hormona que es la oxitocina, que no solamente se activa con la succión, no solo responde con un estímulo sensitivo, sino también responde a estímulos sensoriales, ¿no? Cuando la madre piensa en su cría, cuando tiene ciertos estímulos de emoción por ese acto del parto y el nacimiento, y puede ser esta eyección espontánea, ¿no? O también por ese reflejo de succión. Y entonces vamos a tener el cumplimiento de la eyección láctea con la unidad funcional eyectora, que es el pezón y la areola. Quiero yo aquí volver a recalcar que el momento del parto es un momento muy valioso, en que todos tenemos de alguna manera responsabilidad para que la madre logre tener este parto de la mejor manera, y con ello podemos asegurar una lactancia materna exitosa, dado de que en este momento hay un cóctel hormonal, hay una producción hormonal que la podemos llamar como un cóctel hormonal. Nosotros liberamos sustancias como, por ejemplo, las endorfinas, ¿no?, que son, digamos que se le considera un opiáceo que de alguna manera va a actuar asegurando de que este momento del parto no se trastoque y no vaya a bloquear hormonas valiosas para la producción láctea y la eyección láctea, sobre todo como es la oxitocina.
Este opiáceo las endorfinas van a actuar sobre este momento del parto, tratando de controlar ese dolor, que si bien es cierto es necesario las contracciones para poder producirse la expulsión de la mama, no sean al extremo de lo que capaz la madre pueda tolerar y pueda trastocar este momento y se bloquee incluso esta oxitocina biológica, que es más, si tienen un trabajo de parto con acompañamiento, con apoyo, es posible que esta oxitocina solo sea la valiosa para que pueda expulsarse la cría y no tuviéramos que usar la oxitocina, digamos, química, que lejos de ayudar muchas veces puede bloquear ciertos aspectos que van a redundar en el éxito de la lactancia materna. Y también va a controlar la producción de la adrenalina que se produce propiamente en la expulsión de la cría. Porque si esto es excesivo, también vamos a bloquear el éxito de esta lactancia materna. Entonces, vamos a ver, pues, por qué es importante la lactancia materna. Para poder lograr entender la importancia de la lactancia materna, tendremos que definir qué es la leche materna. Es un fluido vivo de más de 200 componentes de gran complejidad biológica que van a interactuar y que muchos de ellos tienen más de una función, cada uno generalmente nutricional y de protección, que van a servir de estímulo del desarrollo adecuado del lactante. O sea, son, digamos, actúan activamente inmunomodulando el adecuado desarrollo del lactante. Entonces, podemos definir, como dice Steven Bush, que la leche humana es un sistema de soporte especializado, sofisticado y complejo, que le proporciona nutrición, protección e información al lactante. Aquí, para conocer otra situación importante que debe darse en esta charla, es conocer la composición de la leche materna. Este sistema este sistema especializado que hemos mencionado, se estructura en 3 fases. Una fase de emulsión, que constituye principalmente la fase lipídica, donde nosotros vamos a encontrar ácidos grasos, grasa propiamente, ¿no? Que van a estar envueltas en glóbulos de grasa. Estratégicamente están así, ¿no? Digamos, divinamente están puestos de esta manera, podría decirlo yo, dado de que necesitan ser protegidos, ¿no? Para que no vaya a producirse con otros elementos la saponificación, por ejemplo, ¿no? Y también para que se produzca una mejor digestión y absorción de los mismos, y esos 2 elementos son muy valiosos, ¿no? Y para que la lipasa propiamente, de la leche no vaya a destruirlos antes de que verdaderamente puedan ser absorbidos y aprovechados por la cría, en la cual va a actuar también la propia lipasa que pueda producir la propia cría, más la lipasa que trae la leche materna. Otra fase es la de suspensión, donde vamos a encontrar sobre todo micelas de caseína. Aquí tenemos una de las micelas importantes que luego la vamos a describir, que es la alfa-caseína, que también cumple una función importante. Otra fase es la de solución, donde están los constituyentes hidrosolubles. Entonces, diremos pues que la leche materna
es un fluido dinámico, variable, del que se beneficia el niño en una toma completa, con características distintas ajustadas al momento específico en que se encuentra. Decimos fluido, dinámico, variable, porque vamos a ver que puede variar en el mismo día, puede variar de una cría a otra, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a empezar describiendo, he querido colocarles para que veamos quiénes pertenecen a estas fases de emulsión, ¿no? Lo he colocado así para no olvidar que este complejo nutricional, biológicamente activo, tiene estas fases que no las debemos nosotros olvidar y entender bien. Dentro de esta fase de emulsión que hemos descrito, las grasas, que constituyen principalmente la fase lipídica, tenemos los glóbulos de grasa, los cuales están envueltos por una membrana fosfolipídica, ¿no? Que la protege justamente del que pueda tener el riesgo de la saponificación. El contenido total de esta grasa en la leche materna es de 3 a 5 gramos por decilitro. Es la principal fuente de energía. Aporta el 50% de calorías. Dentro de sus componentes, el 98% son triglicéridos, los cuales, por acción de la lipasa, van a ser descompuestos en ácidos grasos libres y en glicerol. El 88% de estos ácidos grasos libres son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, dentro de los cuales nosotros tenemos el omega 6, cuya base de estos omega 6 son el linoleico y el araquidónico, y el omega 3, que es el linolénico, donde tenemos nosotros dos elementos importantes. Uno, el icosapentaenoico y el docosahexaenoico. De verdad, para mí no es tan fácil mencionarlos, pero que es tan conocido, no lo olviden porque es por algo que les voy a mencionar, pero que es biológicamente valioso en la cría humana si es recibido por la propia leche de la madre. Es el DHA, con el cual el enemigo de la leche materna trata de promocionarse, haciendo creer en la ignorancia de nuestras madres y tal vez de algunos de nosotros por no estar más informados, que son tan valiosos como el que es de la propia madre, ¿no? Recordemos, aquí quiero recordarles que cada leche está hecha para su propia cría. Esto no tiene que ser olvidado, porque a veces nos preocupamos en el crecimiento longitudinal, pero no nos preocupamos en preservar órganos valiosos como por ejemplo el cerebro. Entonces, este ácido graso constituye las membranas celulares y especialmente el DHA se concentra en el cerebro y la retina. El DHA y el omega 6, ¿no? Omega 3, que es uno de los del DHA, el DHA es uno de los omega 3, y el ácido araquidónico se asocian, se describen, según los estudios comprobados, ya probados, ¿no? Con niveles de evidencia incluso, que se asocian a una mejor capacidad cognitiva y a una mayor agudeza visual. Disculpen que aquí ha habido un error nasal, he puesto yo. Que una mayor agudeza visual. Se me está pasando. Disculpen, por favor, que he tenido una pequeña avería aquí. Ya, ahí es que se me está pasando. No veo la pantalla, solo veo mi pantalla. No, ya. Otro elemento de esta fase de emulsión
dentro de las grasas tenemos al colesterol. El colesterol está incrementado en la leche materna comparado con en las otras leches, y esto también tiene una importancia fundamental porque es un componente primordial del cerebro y en la mielinización. Y también algo muy importante es que induce la programación del correcto metabolismo de este en la vida adulta, ¿no? Esto es importante porque los estudios revelan que quienes recibieron lactancia materna tienen menor riesgo de no manejar los niveles menor riesgo de manejar los niveles de colesterol en el adulto. O sea, esta programación los beneficia para el futuro para tener un mejor metabolismo y manejo del mismo. Otros componentes de esta fase son los ácidos grasos de cadena mediana, corta, y los ésteres, que se constituyen en factores de protección, sobre todo estos últimos, porque tienen una acción bactericida. Habíamos mencionado que la grasa, de alguna manera, la leche es un fluido dinámico y variable, ¿no? Justamente este componente es que hace que pueda tener esta variabilidad. Ella puede variar durante la mamada, siendo mayor al final de la mamada, de una mamada a otra. Cuando, por ejemplo, el intervalo entre mamadas se acorta, vamos a ver que es mayor en la concentración de grasa. Durante el día incluso va a incrementar de la mañana al mediodía y va a ser menor en la noche. Aquí porque hay también intervención de algunas otras hormonas. Hemos mencionado aquí las dos principales, que son la prolactina y la oxitocina, pero vamos a poder ver que están comprometidas también otras, ¿no? Y con la dieta de la madre. Una madre que consume una dieta más rica en ácidos grasos insaturados también puede variar, pero el componente en la totalidad de producción diaria, si no, va a variar en cuanto a ácidos grasos. Y la última fase es la fase de suspensión. En esta fase de suspensión vamos a tener también elementos importantes, ¿no? Habíamos mencionado a la caseína cuando les presenté la diapositiva que resumía las tres fases. Sobre todo, esta proteína es una proteína que tiene función plástica, especialmente la beta-caseína, que es una que va a facilitar, la absorción de calcio y de zinc. Aquí también en esta fase de suspensión encontramos otros elementos que no son proteicos, pero que he querido mencionarlos aquí, como son los minerales calcio y fósforo. Y estos dos elementos proporcionan las necesidades para el crecimiento estructural celular del lactante, ¿no? En esta fase de solución, un elemento muy importante y que tiene una gran concentración es el agua. El volumen de agua que tenemos en la leche es del 87.6%. Y este va a cubrir las necesidades del lactante. No se ha visto que haya riesgos de sobrecarga renal de solutos, justamente por el equilibrio osmolar que se da entre la leche y la sangre. Y aquí juega un rol muy importante, ¿no? Este elemento primordial que es el agua. Dentro de esta fase de solución vamos a ver también un componente valioso que son las proteínas del suero, las cuales tienen una importante actividad biológica. En ellas vamos a ver que predominan en la leche humana principalmente la lactoalbúmina, que interviene especialmente en la síntesis de la lactosa y que es una fuente de aminoácidos esenciales como son, por ejemplo, el triptofano, cistina y lisina.
vamos a ver pequeñas cantidades de albúmina sérica, ¿no? Lo más predominante es la lactoalbúmina. Aquí tenemos que hacer mención de que comparada con la leche de vaca, realmente no deberíamos hacer una comparación con la leche de vaca, porque el patrón de oro del alimento de la cría humana es la leche materna, pero como lamentablemente es una de las leches manejadas y usadas por las madres sin el conocimiento y por los monopolios comerciales, porque las leches artificiales son leche de vaca procesada, lamentablemente, bueno, tenemos que nosotros aquí hacer mención y hacer una comparación con ella. ¿Qué tiene más la leche de vaca? Es la beta-globulina. La beta-globulina, que es una proteína conocida por todos nosotros, altamente alergizante. Bueno, dentro de este componente proteico debemos destacar justamente que este componente proteico tiene una importante actividad biológica, y es porque aquí tenemos proteínas antiinfecciosas, como son la lactoferrina, la lisozima y las inmunoglobulinas, que tienen una acción muy preponderante en la protección de la cría humana y en el fortalecimiento del sistema inmune de la cría humana. También dentro de esta fase de solución tenemos factores protectores como son las inmunoglobulinas, la lactoferrina, el interferón, factores del complemento, C3, C4, la lisozima, factor bifidus, factores anticólera, antidengue y lactoperoxidasa. También hemos podido mencionar, ¿no?, que algunas de estas son componentes proteicos, sobre todo, ¿no? Y también tenemos en la leche humana algunos aminoácidos, tenemos que recalcar que la leche humana contiene todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Y tiene un componente, un aminoácido que es esencial para la cría humana, si bien no es esencial para el ser humano adulto, la taurina, ya que ella es un neurotransmisor y neuromodulador del cerebro y de la retina. Y también una de las funciones importantes es que conjuga los ácidos de las sales biliares, facilitando la absorción de los lípidos. Otras proteínas también importantes aquí tenemos las enzimas, hormonas, los factores de crecimiento y componentes antiinflamatorios. En realidad, debemos mencionar que respecto a todos los componentes de la leche materna, todavía está en estudio incluso otros componentes más que que nos podríamos quedar cortos según las últimas informaciones que hemos tenido de Islam, ¿no? Dentro de estos componentes tenemos que mencionar elementos importantes que aportan nitrógeno no proteico, el cual constituye el 18 al 30% del total de nitrógeno de la leche, como son la carnitina, los nucleótidos, los ácidos nucleicos, los aminoácidos libres, aminoazúcares, las poliaminas, la urea, la creatina y la creatinina. Debo destacar aquí un rol importante de la carnitina, que es un elemento o un componente de la leche que cumple un rol importante, ¿no?, ya que va a actuar sobre los ácidos grasos produciendo, digamos, energía para suplir las necesidades de glucosa, de energía para el cerebro, en caso de que nosotros en caso de que el ser humano en este momento del nacimiento tuviera una baja de la glucosa. Entonces lo protege
lo preserva, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Tal vez por eso muchas veces nosotros cuando tenemos en el servicio niños que tienen condiciones en las cuales nosotros tenemos que evaluar la glucosa, vemos que podemos tener resultados disminuidos. Sin embargo, el niño está activo. Justamente es por la acción de este elemento que está actuando sobre los ácidos grasos y proveyendo energía, ¿no?, adicional para preservar este órgano tan importante y valioso para el ser humano en estos momentos de la vida. Porque nosotros sabemos que los problemas de baja de glucosa, que es una de las que aporta energía justamente para preservar este órgano, puede darnos pues situaciones adversas al niño, pudiendo llegar incluso hasta las convulsiones. Sin embargo, los estudios revelan que con el aporte de la leche materna vemos mucho menos esto, y es justamente por uno de estos elementos que es tan valioso. Dentro de esta fase de fracción de solución también tenemos los carbohidratos, ya sea que se encuentren libres o combinados con proteínas y aminoácidos, ¿no? Su concentración es de 7 gramos por decilitro, el 15% están constituidos por oligosacáridos, glucopéptidos, glucosa y galactosa. El resto es primordialmente la lactosa, que es el principal carbohidrato de la leche materna, ya que esta cumple funciones muy importantes, como es, por ejemplo, la absorción de calcio y de fierro. Además, proporciona energía para el crecimiento del cerebro, retrasa el crecimiento de organismos patógenos en el intestino y también, cumple una función importante en la regulación de la agua. Dentro de esta fase fracción soluble de la leche también tenemos las vitaminas. En la leche materna principalmente tenemos vitamina A y C, contrariamente a lo que tenemos en la leche de vaca, que es más complejo B, ¿no? Tenemos nosotros más en la leche materna estas vitaminas. Y estas vitaminas, la vitamina A es una de las vitaminas liposolubles, ¿no?, que tiene un gran valor nutricional para el niño en muchos aspectos, como un antioxidante sobre todo. Varía con las vitaminas, tenemos que recalcar que varían con la dieta materna. O sea, el pool vitamínico de la madre puede ser afectado por la dieta. Por eso es importante que nosotros aconsejemos a las madres gestantes, ¿no?, tener una dieta balanceada y trabajar tal vez sobre los mitos que existen en muchas, ya sea mitos que son a veces heredados o por tradición, ¿no?, que de no comer frutas porque de repente les va a dar frío y el niño le va a dar diarreas y todo lo demás. No, tenemos que aconsejar, tenemos que trabajar aconsejando a la madre de tener una dieta balanceada. También las vitaminas hidrosolubles se afectan más con la dieta, no así las liposolubles. La principal fuente de vitamina D la vitamina D y la vitamina K son las que menos se encuentran en la leche materna. La principal fuente de vitamina D es la exposición del bebé al sol unos minutos, ¿no? Refiriendo de que semanales por lo menos debería recibir unas 2 horas de exposición al sol, cubierto el niño sin sombrerito. Y esto es importante que nosotros le recalquemos a nuestras madres porque también existe pues el temor, ¿no? Claro que hay que cuidar, digamos, los rayos solares que hoy en estos tiempos por la capa de ozono tienen radiaciones que pueden ser dañinas, pero con una exposición limitada, no debemos nosotros dejar de recomendar esto, porque la mejor fuente de absorción de vitamina D es
el contacto del sol con la piel, ¿no? Y esto pues es déficit en nuestras madres, ¿no? También en esta fracción soluble tenemos los electrolitos, los cuales van a ser bajos en la leche materna, y esto pues justamente preserva que tenga ella una menor carga osmótica para un sistema excretor renal que al momento del nacimiento todavía no está totalmente maduro. En cuanto a los oligoelementos, todos están, y algunos con muy elevada biodisponibilidad. Tenemos, por ejemplo, aquí el hierro, que en la leche materna está en un valor de 0.5 a 0.7 miligramos por decilitro, suficientes en los primeros 6 a 8 meses de vida, sobre todo para aquellos lactantes, en cuanto que hemos cuidado del corte apropiado del cordón, y también el que reciba una lactancia materna exclusiva. Entonces nosotros vamos a asegurar sus reservas hasta más o menos los 6 a 8 meses del nacimiento, ¿no? Que los expertos, sobre todo estudiosos en esto, recomiendan que si se cumple eso, no es necesario tener que proveer fierro adicional, que más bien bloquearía la absorción del fierro natural, y que competiría y que incluso sería una fuente y riesgo para gérmenes patógenos, ya que sabemos que ellos se alimentan pues, justamente del fierro, y un riesgo de infecciones del tubo digestivo. Más aún si tenemos niños pequeños, prematuros, tenemos mayores riesgos para ello, ¿no? Esta absorción también es facilitada por la vitamina C y la lactosa, aparte del transportador que es la lactoferrina. Los estudios revelan que en madres que tienen anemia, incluso la lactoferrina está elevada, o sea, como un elemento compensatorio para favorecer justamente la mayor absorción de este elemento. La absorción del fierro materno justamente es del 50%. Que en la vaca que en la leche de vaca es del 10%. El calcio está en 20 a 37 miligramos por decilitro, y su absorción es más o menos en un 67 a 75%, que comparativamente con la de vaca es un 25%. Esta absorción justamente del calcio está facilitada por esta relación entre calcio y fósforo, que es de 2 a 1, ¿no? Mientras que en la vaca es a la inversa. Y también es facilitada por la lactosa. Aquí he querido resumir, aunque en la descripción de los componentes de estas fases hemos podido ya mencionar algunos componentes de protección y de estimulación del sistema inmune. Aquí los he querido resumir para poderlos, digamos, encuadrar más en nuestro esquema mental, y que tengamos muy en cuenta esto, ¿no? Al nacer, el sistema inmune del recién nacido no está totalmente desarrollado, y esto se ve menos favorecido por lo que ahora ya conocemos más todavía, ¿no? Dependiendo del tipo de nacimiento que tenga. No es lo mismo fortalecer un sistema inmune de un parto normal o eutóxico que el de una cesárea. Si a esto le sumamos el que no reciba, que no se respete esta hora de oro para el recién nacido, que es del contacto piel a piel, y el que pueda amamantar en este momento, vamos a tener justamente que este sistema inmune no se va a ver fortalecido. Y no logra su desarrollo hasta los 3 años, más o menos. Con una lactancia ideal, vamos a nosotros
digamos, a fortalecer y ayudar que el desarrollo sea ideal, ¿no? Es posible que con la charla del doctor Amanso acerca de la microbiota se hayan empoderado y hayan entendido lo valioso que es que nosotros nos empoderemos de estos conocimientos para respetar este acto valioso que no lo ha creado el ser humano. Digamos que, bueno, para los creyentes diremos una creación divina, para los no creyentes dirán la madre naturaleza, pero es algo no inventado por el hombre, existe justamente para preservar la vida del ser humano. Y no digamos en estos momentos iniciales de la vida, sino también a futuro, ¿no? Dentro de estos factores inmunológicos, vamos a ver, se me pasó, por favor, un ratito, eso no sé qué está pasando. No, espérate. Más atrás, todavía no he llegado a eso, estoy en los factores inmunológicos. Disculpen, por favor, duda. No se preocupe, doctora. Todo está muy bien. Ya, disculpen, por favor. Disculpen ustedes, sobre todo los jóvenes que son los artistas en la tecnología, me van a disculpar porque ya. Aquí podemos mencionar que estos factores inmunológicos van a aportar en la leche materna una inmunidad pasiva, ya sea con factores humorales, como por ejemplo la circulación enteromamaria y la circulación broncomamaria. Quiere decir esto de que una infección dada en la madre, ya sea del tubo digestivo o del aparato respiratorio, va a generar una respuesta inmune en la madre, generando anticuerpos, especialmente inmunoglobulinas del tipo A, que lo van a proteger contra las enfermedades. También tenemos aquí elementos como los oligosacáridos, los cuales se describen en un nivel más o menos de más de 200 oligosacáridos que son considerados pues como prebióticos, sobre todo porque actúan en la protección justamente del epitelio intestinal, ¿no? Y que van a favorecer, digamos, o van a impedir la penetración de elementos patógenos, como son, de que van a impedir la penetración de elementos patógenos y que puedan ocasionar daños severos en el recién nacido, y especialmente esto es rico en el calostro, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de que ya los expertos recomienden, y en muchos institutos de avanzada usen lo que es la calostroterapia, que ojalá logremos entenderlo, respetarlo y hacerlo en nuestras unidades de cuidados intensivos, que siempre nos abocamos más a la invasión del niño y dejamos de lado este elemento valioso. Quizás tendríamos menos DEX si nosotros tratáramos de cumplir esto, ¿no? Tenemos también dentro de esta inmunidad pasiva la lisozima, la lactoferrina, el factor bifidus, ¿no? Que actúa sobre todo en la producción de la flora bífida, que también es un componente importante para el fortalecimiento de esta microbiota. Factores de crecimiento, ¿no? Lactoperexidasas, péptidos, interferón, ¿no? Son, digamos, componentes que la leche materna aporta dentro de la inmunidad pasiva. Dentro de esta inmunidad pasiva también, y que son los factores humorales, dentro de esta inmunidad pasiva también tenemos factores celulares, como son los leucocitos, macrófagos, linfocitos T y B, neutrófilos, y dentro de estos linfocitos especialmente segregan inmunoglobulina A, G y M, y los macrófagos, aparte de segregar todo esto, ¿no? Segregan también lisozima y lactoferrina, ¿no? Otro
Otro elemento también que aporta la lactancia materna es la inmunidad activa, ¿no? ¿De qué manera? Porque por lo antes mencionado, esta inmunidad pasiva se entrelaza, favoreciendo la inmunidad activa desde antes del nacimiento, del momento del nacimiento, respetando lo que hemos dicho, el nacimiento normal, sobre todo la lactancia en la primera hora, ¿no? Y el menor uso de antibióticos en los recién nacidos, de ahí la importancia en que nosotros hagamos bien nuestros diagnósticos para no hacer uso y abuso de los antibióticos, porque esto también altera el desarrollo de la microbiota y entonces no vamos a favorecer el fortalecimiento y el desarrollo de este sistema inmune. También va a producir una respuesta mayor en los niños que son vacunados con la producción de anticuerpos, ¿no? También va a inducir una inmunidad en el tracto urinario y también tiene un componente que es un factor que estimula la producción de su propia fibronectina, que es una proteína, digamos, involucrada en lo que es, sobre todo, el sistema el componente hematológico respecto a la coagulación, con lo cual los niños no tendrían, serían menos propensos a tener hemorragias en estos primeros momentos de la vida. Y hablemos en este caso, en el caso de nuestros recién nacidos prematuros de extremo bajo peso, ¿no? En quienes esto es todavía más propicio de poder ocurrir, y que cuánto haríamos si nosotros les diéramos las gotas de calostro, porque hay que recordar que el calostro no es volumen, es más que todo un elemento nutritivo de protección para la cría humana y también de estimulación del desarrollo, sobre todo del tubo digestivo y de los diferentes órganos, ¿no? También tenemos como una inmunidad activa que le aporta la proteína alfa-LAC, que induce la apoptosis de las células cancerígenas y otras células inmaduras y de rápido crecimiento, ¿no? ¿Qué otros beneficios también va a aportarle la leche materna? Son propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que están inmersas en los componentes que hemos mencionado, como por ejemplo los ácidos grasos, omega 3 sobre todo, ¿no? Que nosotros tenemos que entender que es un gran componente antiinflamatorio. ¿Qué variaciones vamos a poder tener en la composición de la leche? Bueno, esta es sometida a cambios progresivos, de ahí que nosotros veamos, digamos, pues que es variable en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, esta primera leche de alto valor nutritivo y de protección sobre todo, es la primera leche que se produce desde las 12 a 16 semanas de embarazo y que se puede excretar en la gestación a partir de las 32 a 20 semanas, desde la 20 a las 32 semanas para algunos. Se le ha cortado su audio, doctora. ¿No será que moví las manos para explicar como si me vieran? Dios mío. Discúlpenme. Ya, mejor. Gracias. Ya, disculpe, por favor. Desde las 12 a 16 semanas de embarazo hasta los primeros días después del parto. Es un líquido viscoso de color claro amarillento que puede tener un volumen de 10 a 100 centímetros por día, teniendo un promedio de 30 centímetros, ¿no? Y por vez, por cada mamada, de 2 a 14 centímetros. Justamente apropiado al volumen gástrico y de los riñones que todavía no están maduros, ¿no?
para el recién nacido. Y aquí vale recalcar que esto nosotros como profesionales debemos médicos, ¿no?, que comandamos las indicaciones o las prescripciones y el manejo en estos recién nacidos, pero que siempre trabajamos de una manera integral con nuestras enfermeras que también tienen el conocimiento para ello, pero que a veces puede escapárseles porque también arrastramos a veces conocimientos que quedaron en el pasado. Entonces, no tenemos que cuidar que este volumen no exceda sobre todo en ese primer día para el recién nacido, de 5 a 7 o hasta 10 mililitros. Muchos se preocupan en dar un volumen y vemos que justamente rebasa lo que es el volumen gástrico, ¿no?, que tiene en ese primer momento de 5 a 7 mililitros. Este elemento, el calostro, tiene una principal función que es la función protectora, ¿no? Ayuda a establecer la flora bífida, ¿no? Cumple un rol muy importante en el fortalecimiento y estímulo del desarrollo del sistema inmune del recién nacido, ¿no?, con esta flora bífida que es parte, componente de lo que va a constituirse en la microbiota. Es rico en inmunoglobulina A y en factores inmunológicos, en leucocitos, polimorfos nucleares, factores de crecimiento, ¿no?, y rico en proteínas, nucleótidos y oligosacáridos. Cuando he mencionado aquí rico en estos factores, quiero destacar lo que es los factores de crecimiento. Importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta, porque cuando decimos hay que darle al pequeño gotas de calostro, justamente lo que hacemos es estimular el desarrollo enzimático, que ni siquiera le estamos dando la dosis trófica propiamente, porque tenemos temor a ese volumen de repente para el recién nacido, pero estamos nosotros contribuyendo a que esta microbiota se desarrolle, a su vez se estimule el desarrollo del tubo digestivo, principalmente cerrándose esos espacios intercelulares, ¿no?, que van a evitar que sobre todo penetren bacterias y que penetren microorganismos nocivos, mejor así para completar la idea, y también elementos que puedan condicionarle, digamos, intolerancia alimenticia en el futuro, sobre todo alergenos que puedan migrar, ¿no? Es rico en proteínas, nucleótidos y oligosacáridos. Aquí tenemos un componente también muy importante, como son los oligosacáridos, que también les sirven de protección, ya que hemos dicho que estos, sobre todo, como que recubren el epitelio intestinal. Es laxante y eso hace que prevenga pues la ictericia, ¿no?, y que nosotros tengamos el riesgo de un mayor acentuamiento de la ictericia que podría darse fisiológicamente en neonato, pero que se va a ver acrecentada sobre todo cuando no recibe este alimento valioso y el meconio se retiene y se incrementa lo que es el círculo enterohepático. Contiene también más zinc, cloro, potasio, vitamina A, vitamina E y carotenoides, menos lactosa, grasa y vitaminas hidroxiladas. Sí. Ya. Contiene también más zinc, potasio, vitamina A y carotenoides. Algo que tenemos que tener en cuenta es de que justamente el color del calostro, que es amarillento, se lo debe a estas vitaminas liposolubles, principalmente a digamos, a la vitamina A y a sus predecesores, como son los carotenoides. Entonces tenemos
también vitaminas hidrosolubles, pero en menor cantidad, ¿no? Lo principal es que el calostro tiene los componentes antes mencionados, excepto menor lactosa, grasa, no, y vitaminas hidrosolubles en menor cantidad. En cuanto a la leche de transición, que es la leche que viene después del calostro hasta los 10 o 14 días, vamos a ver que tiene un aumento progresivo de volumen, un aumento progresivo del contenido calórico, y de la concentración de la lactosa, de las grasas y de las vitaminas hidrosolubles. Disminuye la concentración de proteínas y vitaminas liposolubles. El volumen es aproximado en esta etapa de vida, de esta etapa de evolución de la leche, es de 500 centímetros por día. La leche madura, después de los 14 días, ¿no? Ya tenemos una leche madura cuyo volumen va a ser según demanda y va a incrementar progresivamente, aproximadamente a 700 centímetros por día a 800 hasta al sexto mes, teniendo un promedio de los 6 meses en adelante entre 550 a 1150 centímetros por día. Después de los 6 meses, recordemos que el niño necesita ya otros alimentos y puede continuar exclusivamente con su leche, la leche materna. No hay necesidad de ingresar otro tipo de leche, porque en la alimentación no láctea, él va a tener, va a cubrir las necesidades que por la velocidad del crecimiento él vaya a requerir, ¿no? Aquí para ver rápidamente son cambios en la composición de la leche materna durante el periodo de la lactancia, entre lo que es el calostro, la leche de transición y la leche madura, ¿no? Vamos a ver notablemente cómo va a ir variando esto, y esto justamente para cubrir las necesidades del lactante. Mantiene un pH de 7.1, las proteínas son de 22.9%, 22.9% en el calostro por litro, ¿no? Por litro, de 15.9% en la leche de transición por litro, y la leche madura de 10, lo que equivale a lo que es 1%, ¿no? En cuanto a la albúmina, la relación de albúmina-caseína, vamos a tener que en el calostro va a ser de 90 a 10, y en la leche ya madura vamos a tener de 60 a 40. En cuanto a la lactosa, tenemos de 50 gramos por litro, que es en la leche de transición 64 y en la leche madura de 72. En las grasas, 29, en la leche 35 y en la leche madura 42. Todo esto es en gramos por litro, ¿no? Es importante, o sea, su equivalente en gramos por ciento, pues es, por ejemplo, de lactosa 5.3. Para algunos autores, en la leche madura ya tenemos 7 gramos por ciento. Aquí para ver, bueno, una comparación entre lo que es la energía y contenido de las proteínas de la leche materna y la leche de vaca. Creo que esto les podrá quedar para que ustedes lo puedan tener, porque creo que nos está ganando un poco la hora, ya nos ganó. Variaciones entre lo que es la leche inicial y la leche final. En la leche inicial vamos a tener una mayor proporción de agua, proteínas, lactosa, es una leche que calma la sed y el nivel de grasas es bajo. En cambio, en la leche final, el nivel de grasas es alto. Y esta leche es la que sacia al bebé. Por eso es importante que nosotros procuremos hacer que el niño remueva esta leche, para que pueda, digamos, favorecerse con este alto valor biológico que tienen las grasas y mantener su ganancia ponderal y, lo que es más importante, preservar el desarrollo, ¿no?, de estos elementos que están contenidos ahí para el cerebro. También tenemos que destacar en esta exposición que la leche materna del prematuro es una leche muy especial, que tiene más cantidad de proteínas,
en la leche de un niño a término, más lípidos, mayor cantidad de calorías, más altos niveles de algunos minerales como hierro, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio y zinc, más propiedades inmunes para las necesidades del prematuro. Y esto persiste por 3 a 4 semanas. Algo que nosotros tenemos que tratar, incluso en este tema hay mucho todavía para hablar, porque tenemos que destacar justamente que ese valor de leche para el prematuro lo deberíamos nosotros valorar altamente para procurar que desarrollemos incluso lo que es la colección de leche, que es verdaderamente, quizás en estos tiempos la veamos muy lejanas, pero yo creo que lo que menos tenemos que permitir es que hoy en día el pánico nos nuble la razón y nos haga bloquear acciones de alto valor para la protección de estos seres tan indefensos como son nuestros recién nacidos, o protección de la vida del ser humano en los inicios de la vida donde él es tan vulnerable. Entonces es responsabilidad de quienes trabajamos en salud de defender esta situación, ¿no? Entonces, podemos decir que la lactancia materna beneficia a corto y largo plazo. Para algunos autores dice que más que hablar de beneficios, porque de per se, al nosotros adquirir mayor conocimiento y ahondar y profundizar con estudios, el alto valor que tiene la leche materna y el acto de amamantar, porque ahí están involucrados los dos en muchos aspectos de producción hormonal, tanto en la madre como en el niño, deberíamos hablar de los riesgos que provoca el no amamantar. Sin embargo, aquí voy a mencionar rápidamente, porque eso nos llevará a entender que si no lo hacemos, lo que nosotros ocasionamos, ¿no? Acción de amamantar, bueno, que favorece el vínculo, yo creo que han tenido el tema con el doctor en la primera charla, el vínculo afectivo entre madre e hijo, favorece el desarrollo físico, emocional, y en todo esto entra un cortejo hormonal que se desarrolla o se produce si nosotros respetamos ese primer momento del contacto de la cría del ser humano con su madre. Y fortalecemos el que ya, de alguna manera, había sido producido y cuidado en el momento del trabajo del parto. Entonces, si nosotros respetamos eso, esto va a ser exitoso. El vínculo afectivo y el desarrollo físico y emocional del niño. Y es probable que en el futuro tengamos menos de repente corrupción, menos delincuencia, ¿no? Que quién sabe con esto del COVID, no sé qué nos esperará el día de mañana, porque creo que estamos dejando de hacer, no solo en nuestro hospital, sino en los hospitales del país y creo que hasta los del mundo, actos valiosos como este. Composición de la leche, nutrición ideal que cubre, en cuanto a la composición de la leche, el beneficio es que es la nutrición ideal y va a cubrir las necesidades cambiantes del bebé, ¿no? O sea, se acondiciona justamente para sus etapas de desarrollo. Protege contra muchas infecciones, porque el no darle leche materna, el que recibe una leche artificial, altera todo el desarrollo de su microbiota, aparte no favorece el desarrollo de órganos valiosos, entre ellos el intestino, a partir del cual se absorben los nutrientes, sino que más bien favorece el ingreso de bacterias patógenas y también de alergenos que después le van a producir intolerancia y probablemente muchas atopías como asma, dermatitis y muchas cosas más que menciona. Y a futuro, enfermedades crónicas, ¿no? Evita muertes infantiles, sobre todo esa muerte súbita, ¿no? Programa los sistemas corporales, sobre todo, por ejemplo, digamos, en el desarrollo del metabolismo, por decirlo, de las grasas y con ello la repercusión en lo que podamos tener en el futuro, mayor cantidad de sobrepeso y de obesidad, que sumado en etapas futuras al consumismo que tenemos en los países y en el mundo, pues tendremos mayores riesgos que se derivan de la obesidad, ¿no? Reduce el riesgo también de alergias, ¿no?
Y podríamos mencionar muchas otras cosas en este aspecto. También tiene una repercusión social, como es el que favorece la economía en varios aspectos, la economía tanto monetaria y de trabajo en las familias y en la sociedad, porque tener mayor mortalidad, mayor morbilidad, es un costo también. Y el no aportar este alimento valioso en esta etapa de la vida, nos condiciona a tener mayores riesgos del futuro en cuanto a enfermedades que incluso pueden ser discapacitantes y que son un costo también para las familias y la sociedad. Y es ecológica, porque nosotros no tenemos que gastar combustible, ¿no? Para ello, no tenemos que generar mayor residuos sólidos, que muchos de ellos de repente no los van a reciclar, no son reciclables, y contaminamos más el ambiente y que probablemente nos llevan a vivir situaciones como las que hoy estamos viviendo, de esta pandemia y de la alteración del medio ambiente, de esta simbiosis, de esta estabilidad ecológica que hace que hoy día estemos encerrados y con miedo y con pánico para tener una vida normal, ¿no? Y con esto quisiera terminar esta charla para de repente motivarlos a que lo reflexionen y que de alguna manera esto haya servido de algo. Es que muchas cosas pueden esperar, los niños no, porque sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando, sus sentidos se están desarrollando. A él no le podemos decir mañana, su nombre es hoy. La autora es Gabriela Mistral. Creo que olvidé porque yo en esto soy a veces medio olvidadiza. Y muchas gracias. Muchas gracias por su... Disculpen por las interrupciones que haya tenido. No, doctora. Muchas gracias. Si tuvieran preguntas, si podíamos contestar, estaríamos ya nos. Antes de pasar al bloque de preguntas, quisiera por favor un minuto de silencio por el fallecimiento del doctor Enrique Chao Pérez. ¿Sí? Acaban de comunicar hace un rato. Sí, doctora. Acaban de comunicar. Es un doctor muy conocido acá en Ica, docente tanto de la Facultad pues, de Medicina de la San Luis Gonzaga como de la San Juan. Y bueno, pues, que en paz descanse. Vamos a dar un minuto de silencio por él, por favor. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Oh, Dios. Yo lo voy a cambiar. Sí. No importa, si voy a tratar ya, me siento bien. Solo me duele el labio porque esta doctora no digo que me ha hecho tan... Bueno, habiendo concluido el minuto de silencio, doy pase al moderador de hoy día, al alumno Renato Ochoa, para que pueda dirigir el espacio de las preguntas. Listo, gracias Jesús. Bien, iniciamos con la ronda de preguntas. Bueno chicos, doctora, gracias por su ponencia, estuvo muy interesante. Y si hay una pregunta, por favor, les invitamos a que activen su micrófono para realizarlas o en todo caso escribirlas por el chat, yo estaré leyéndolas para que cada uno tenga esa oportunidad, ¿no? A mí me llegó una pregunta por interno. Renato decía, muy buena ponencia, doctora. ¿Cuál consideraría que sería lo clave en los primeros 10 días, ¿no, de nacido el bebé? O sea, ¿qué momento de los distintos tipos de la leche no sería más importante que los demás?
bueno, es importante que nosotros preservemos esta hora de oro que le consideramos del contacto piel a piel y con ello el primer momento de amamantamiento, que desde luego sí tenemos que recalcar aquí que debemos respetar esa hora de oro y para algunos autores quizás hasta 2 horas, como por ejemplo Colombia promociona su tiempo 2 horas y en otros países también. ¿Por qué? Porque este momento es clave para la producción láctea. Y sí tenemos que recalcar que debemos dejar que sea esa hora y hasta las 2 horas, porque el niño inmediatamente no se va a prender de la mama, digámoslo así, ¿no? Sino que tiene un tiempo para hacerlo. Pero lo importante es que lo logre en ese momento. ¿Por qué? Porque la producción láctea, que no solamente empieza desde ese momento, desde ese acto físico, sino ya desde la gestación y el momento del trabajo de parto y el parto, ¿no? Se va a resultar exitosa si nosotros respetamos esta hora de oro. ¿Por qué? Porque al producirse la prolactina, tanto el niño y la madre liberan endorfinas. Entonces, la madre va a tener mayor disposición si hemos cuidado mucho ese trabajo de parto y el parto mismo, y el niño se va a lograr coger, y la prolactina va a activar la mayor cantidad de receptores en la glándula mamaria de leche, ¿no? Los receptores de prolactina, y con ello vamos a asegurar nosotros el éxito de la lactancia materna. Por eso es importante que esta hora de oro sea respetada y sea ese contacto piel a piel respetado. Y contacto piel a piel como tal, no es que primero lo peso y le pongo su vitamina K, lo tallo, no, es contacto inmediato con la madre. Es fundamental. Entonces, en estos primeros 10 días, ¿por qué? Aparte porque lo que va a recibir en ese momento es el alimento, el componente valioso de estas etapas de la leche materna, que es el calostro, que como he dicho, si bien es cierto, es nutritivo, más que nutritivo es protector. Es protector. Entonces, por una parte tenemos lo que va a recibir y por otra parte vamos a asegurar que el componente hormonal se dé en las mejores condiciones. Entonces, también eso va a favorecer que la oxitocina sea liberada mejor y que nos asegure la facilidad de la eyección láctea, ¿no? Porque respecto a eso podríamos hablar muchas cosas. Por ejemplo, va a suceder que en los días sucesivos, cuando no hemos tenido un parto normal, no hemos respetado el contacto piel con piel, la madre se estresó, ¿quién se va a bloquear? Bueno, de eso ya no he podido hablar porque en realidad es un tema amplio. La oxitocina. Y entonces la oxitocina no va a favorecer la eyección láctea. Y entonces vamos a tener una incomodidad en la madre, en el personal, que si no está preparado para ayudarla, no vamos a aplicar técnicas que ayuden a favorecer la producción de la oxitocina y con ello de la eyección láctea, y vamos a tener unas mamas que producen leche, pero que están duras. Y esto aumenta si nosotros separamos al niño de la madre, porque la madre se estresa. Si ya tuvo un estrés por un trabajo de parto difícil, donde de repente no la ayudamos porque había mucha gente, porque no tuvimos el afecto necesario, porque de repente hubo excesiva luz, porque todo eso puede bloquear este momento del parto donde se produce este cóctel hormonal que nos asegura que este momento sea exitoso, menos si no hacemos el contacto con la madre, que de alguna manera la tranquiliza a ella y también al recién nacido, y para colmo después los separamos, ¿no? Que eso es lo que está pasando ahorita con nuestras madres por esta situación del COVID, que incluso
dicho por algunas mamás, incluso siendo no COVID, no están haciendo el contacto piel a piel respetando esa hora, ¿no? Entonces, clave para eso es la hora de oro. La hora de oro. ¿Aló? Sí, bien. No sé si Sí, está a ver. respondida, Jesús. ¿Alguien me preguntó eso? Ajá, sí, sí, doctora, sí, ya se ha respondido. Acá hay una pregunta también que han comentado, ya que dice Sí, si hay algún consejo como factor protector de la mastitis. Y otro también dice algún consejo cuando no hay producción de leche en la madre también, ¿no? ya. Importante para que no se produzca mastitis es que la mamada, o sea, que nosotros no le pongamos rigor al momento del amamantamiento, ¿no? A veces escuchamos, por ejemplo, con nuestro personal que dice cada 2 horas o cada 3 horas. La lactancia es a libre demanda. Y hay para eso hasta técnicas cuando, por ejemplo, el niño no mama pronto, el que lo haga, que el que la madre lo mantenga en contacto piel con piel, va a producir en él endorfinas que lo estimulan a poder buscar y amamantar, ¿no? Aparte, sí, también hay cuestiones externas, como por ejemplo brasieres que a veces usan las mamás, que no son cómodos, que pueden obstruir los canales y que de alguna manera pueden llevarla a provocar una mastitis, ¿no? Porque la etapa de la glándula mamaria en este momento del amamantamiento puede pasar por etapas. A veces se congestiona la mama y no se produce el fenómeno de eyección, es justamente cuando se bloquea la oxitocina. Entonces, en esos casos, nosotros podemos darles algunos consejos a la madre para que la oxitocina se produzca mejor, ¿no? Hacer masajes en la parte alta de la espalda, ¿no? Justamente para activar la producción de oxitocina, para que ella se relaje y podamos tener una mayor eyección de la leche, ¿no? O sea, para evitar que pueda llegar después a una mastitis. Nunca puede hacer también masajes en círculo y un peinado suave y un masaje pendular por ella misma, pero nunca presionar y querer extraer la leche forzando y maltratando a la mamá. Ahí por eso es importante desarrollar, y yo les recomiendo, sobre todo a los alumnos y a todo el personal, ¿no? El ministerio tiene un libro que se titula Promoción de la lactancia materna. Promoción y apoyo a la lactancia materna. Traten de revisarlo, y hay una charla muy bonita que se titula Habilidades de comunicación. Es importante desarrollar o conocer esa parte para que nosotros ayudemos a nuestras madres a rescatar este acto valioso, porque muchas veces ellas pueden saber hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es entender sus sentimientos, conocer sus creencias, lo que ellas piensan, para poder fortalecerlas y darles confianza en este acto valioso y poder apoyarlas, ¿no? Con los conocimientos que nosotros tengamos, si nos preparamos, si nos capacitamos, apoyarlas para que esto sea exitoso, ¿no? No la podemos obligar a que amamante al niño, pero sí la podemos empoderar con información, con conocimiento, ¿no? Y el apoyo que le demos para corregir. Por eso es importante que nosotros adquiramos el conocimiento tanto del valor que encierra este acto, como el conocimiento propio de la composición de la leche materna y todo lo implicado en que esto se produzca exitosamente para que nosotros justamente podamos apoyar a nuestras madres, ¿no? Es importante que nos preparemos. La otra pregunta no recuerdo cuál era. Una fue sobre la mastitis, la otra no sé. Sí. La otra era algún consejo cuando hay producción de leche en la madre, cuando no hay producción de leche en la madre.
Una pregunta muy interesante. Todas las glándulas mamarias producen leche. Eso es un mito. Si una mama es, tal vez si la mama es pequeña, algunas puedan pensar que no produces. De repente con algunas ciertas patologías puede ser menor el volumen. Lo que sí tiene una mama pequeña es que pueda almacenar menor volumen, pero la producción que se da en el total del día es la misma. ¿Qué se recomienda en esos casos? Mayor frecuencia de mamadas. Cuando la mama, recuerden, bueno, eso yo no he podido mencionarles, ahí se me fue de repente. Recordemos que la producción láctea, cuando el recién nacido nace, tiene una producción, primero, en una primera etapa hormonal, pero en una segunda etapa autócrina. Entonces, en la etapa hormonal juega un rol muy importante el que el niño succione, el que la madre no esté bloqueada por un parto que haya sido brusco, ¿no? Eso, y que se respete esta hora esta hora de oro para el recién nacido y la madre, ¿no? De contacto piel a piel. Ese es el primer momento, es endocrina. Pero después de las 48 horas, al tercer día, es autócrina. Entonces, ¿qué le debemos recomendar a la madre? La mamada frecuente. Y todo está propiciamente dado, porque Su audio. Doctora, ¿me escucha? Se le acaba de ir su audio ahora. Hace un ratito nada más se acaba de ir. disculpen, ay, no sé qué ha tenido mi computadora, se ha portado mal hoy día. Muy sensible a mi movimiento, creo. Entonces, tenemos que tener nosotros bastante, digamos, vigilancia de nuestras madres para ver en qué momento está como para ayudarla a que ella sepa que sí va a producir leche. Porque después de las 48 horas al tercer día, ya es autócrina la producción láctea. ¿Qué quiere decir eso? En la leche se describe que en la leche final vamos a tener unos péptidos que se consideran que son inhibidores de la producción láctea. Pero yo diría que el vaciamiento de por sí, si no hay un buen vaciamiento, se constituye en un feedback negativo para el estímulo al centro superior, la hipófisis, y entonces disminuya el estímulo de producción láctea. Por eso hay que asegurarnos de que la madre tenga las mamadas y que la mamada sea completa, no sea que lo haga con mayor frecuencia y que procure el vaciamiento. Si es buena productora, si puede que se saque. Es incluso una de las recomendaciones que damos cuando la madre tiene producción excesiva, ¿no? Excesiva de por sí, y la mama se le congestiona un poco. Es una de las recomendaciones no evacuarla totalmente para que inhiba un poco la producción y vaya bajando un poco esa producción. Que algunos no recomendamos tanto, preferimos que la saque y la almacene porque ella puede formar su banco de leche en una nevera que tenga una tapa aparte, o sea, una puerta aparte. La producción congelada puede durar 2 semanas sin que bajen los niveles nutritivos, ¿no? Es lo último que los expertos han indicado. O sea, que se malogre no. Dura la leche más tiempo, ¿no? Para los mexicanos hasta 5 meses en neveras solas, pero la producción, describen algunos de los nutrientes, puede bajar. Pero con 2 semanas no pierde ella. Entonces, algunos decimos que le mame, pero si queda leche, que la ordeñe y la almacene para asegurar que se mantenga la producción láctea. Esa es la recomendación, ¿no?
Hay casos en los que puede, bueno, no, en otros casos que se indican también medicamentos para aumentar la producción, pero lo recomendable y específico es la frecuente mamada y, claro, desde luego una buena técnica, pues, ¿no? Porque si no hay un buen acople, de repente por ahí también puede estar la falla, ¿no? Creo que, no sé si he respondido, se ha quedado satisfecho, si hay alguna otra. Sí, sí, doctora. Más bien, muchas gracias por la ronda de preguntas, chicos. Disculpen, más bien por ya es, ya tiempo de hora, creo que se nos pasó un poco. Sí que hay más preguntas. Así que, doctora, muchas gracias por su ponencia. Esperemos contar con su apoyo ya más adelante. Y bueno, ¿no? Por toda la situación que está pasando ahora, tomar las medidas de seguridad respectivas, ¿no? A cada uno de nosotros. ¿Alguna Muchísimas palabra de gracias despedida, por la doctora, antes de invitación. Muchas gracias, chicos. Espero que haya contribuido en algo o motivado a que puedan adquirir ustedes mayores conocimientos, más que ustedes manejan mejor. Y disculpen los inconvenientes tecnológicos que he tenido. Gracias, doctora, muchas gracias. Doctora. Ya está. Chao. Bueno. Bien, chicos, ahora ya para culminar, se estará pasando el pase de lista final. Recuerden que la palabra clave se ha estado pasando por el chat, así que será esencial para el correcto llenado, ¿no? Del pase de lista. Así que no se vayan aún, se estará publicando en breves momentos. Ya, con todo esto, muy buenas noches y recordar que el día de mañana tenemos 2 ponencias más ya para concluir el ciclo de ponencias de la semana de lactancia materna. Así que, chicos, buenas noches y hasta mañana.